Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que te conectes a ver este video. Como ya puedes observar, como parte de la Cátedra de Fisiología Humana 1 de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Centro del Perú, vamos a realizar una breve exposición, un resumen de lo que viene a ser la hormona de crecimiento, su acción metabólica y fisiológica. Sin mucho rodeo, iniciamos pues la exposición hablando de la glándula que sintetiza y secreta la hormona de crecimiento. Estamos hablando pues de la hipófisis o glándula pituitaria. Esta es una estructura con las siguientes características. Presenta 1 centímetro de diámetro, pesa alrededor de 0,5 gramo. Está situada en la silla turca, cavidad ósea en la base del cráneo. Y acá lo más importante, ¿no? Lo que más se puede diferenciar es que presenta dos lóbulos. Uno anterior, llamado también adenohipófisis, y uno posterior, llamado también neurohipófisis. Entre ambas estructuras se ubica la parte intermedia, pars intermedia o zona intermedia. Esta zona es poco vascularizada y menos desarrollada en la especie humana, ya que se encarga sobre todo de sintetizar la hormona estimulante de melanina, un pigmento que da pues color a nuestro cabello, ojos, sobre todo la piel. Está más desarrollada en algunos animales pues que han evolucionado desarrollando capacidad de camuflaje, regulación térmica o comunicación visual. Volviendo al asunto, vamos a explicar un poco más acerca de los lóbulos. Tenemos lo siguiente: la adenohipófisis o lóbulo anterior presenta células de naturaleza epitelial. Deriva de la bolsa de Rathke, una invaginación embrionaria del epitelio faríngeo. Este lóbulo produce 6 hormonas bajo el control del hipotálamo, las cuales son la GH, hormona de crecimiento, la corticotropina, ACTH, la tirotropina, TSH, prolactina, luteinizante, LH y folículo estimulante, FSH. Por otro lado, la neurohipófisis o lóbulo posterior es de origen neuronal. Deriva de una evaginación del tejido nervioso del hipotálamo, almacena y libera hormonas producidas por el hipotálamo, las cuales son oxitocina y antidiurética, ADH o vasopresina. Cabe resaltar que he mencionado que este lóbulo solamente almacena y libera. Las hormonas que están en este lóbulo son sintetizadas directamente por el hipotálamo. Casi toda la secreción de la hipófisis está controlada por señales hormonales y nerviosas procedentes del hipotálamo. Estas se sintetizan en el propio hipotálamo y pasan a la adenohipófisis a través de minúsculos vasos sanguíneos denominados vasos porta hipotalámico hipofisiario. Todo esto tiene lugar en la porción inferior del hipotálamo denominado eminencia media. En este cuadro podemos ver, apreciar aquellas hormonas que son secretadas por la adenohipófisis, la cual está controlada por factores de liberación e inhibición mandadas por el hipotálamo. Por ejemplo, tenemos el caso de las tirótrofas o tirótropas, dependiendo de la literatura que consultes, ambos son lo mismo, que libera la hormona estimulante de tiroides, TSH. Y como podemos apreciar el lado derecho, hay una hormona liberadora de tirotropina que la estimula, el signo más, y también está la somatostatina que la inhibe, con el signo menos. Vamos a hacer énfasis en las células somatótropas o somatótrofas, que son las encargadas de liberar la hormona de crecimiento, GH. Son estimuladas por la hormona liberadora de hormona de crecimiento, GHRH, y son inhibidas también nuevamente por la somatostatina. Otra observación que debemos hacer en este cuadro es que la cantidad de células somatótrofas son del 40 al 50%, que quiere decir hay mayor cantidad de células que liberan hormona de crecimiento. Más adelante explicarán el motivo. Le sigue, por ejemplo, a continuación las corticotrofas y las lactotrofas en cantidad de células. El- Aquí tenemos una imagen histológica de la adenopófisis. Podemos observar que tiene tres tipos diferentes de células endocrinas. Están las células acidófilas, que contienen células que se tiñen de un colorante ácido, abundantes en la parte lateral de la glándula. Las células somatótrofas son precisamente de este tipo, acidófilas. Se encuentran también células basófilas,
quercetín y colorante básico se encuentran con mayor abundancia en la parte central de la glándula, y las cromófobas son células que carecen de tinción citoplasmática. Acá vemos también un resumen, un circuito de la producción de la GH. La secreción de la GH, como mencionamos, está controlada por el eje hipotálamo-hipófisis. El hipotálamo libera la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la cual estimula las células acidófilas. Mencionaba anteriormente que son del tipo de las somatótrofas. Estas, una vez estimuladas, liberan lo que viene a ser la hormona de crecimiento. Al mismo tiempo, el hipotálamo libera la somatostatina, la cual inhibe la secreción de CH. La GH actúa en tejidos periféricos, llega al hígado, por ejemplo, y estimula la liberación de IGF-1, factor de crecimiento similar a la insulina. Este factor ejerce, cumple su función, ¿no? Un efecto de crecimiento, sobre todo en huesos largos y tejidos blandos, y al mismo tiempo ejerce una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis para mantener el equilibrio, mantener la homeostasis. Este circuito asegura que la secreción de GH sea regulada con precisión según las necesidades del organismo. En estas imágenes podemos apreciar la secuencia de aminoácidos de la GH. La hormona de crecimiento es una proteína de 191 aminoácidos con una estructura específica que le permite unirse a receptores de membranas celulares. Al hacerlo, activa una cascada de señales intracelulares, especialmente la vía JAK-STAT. En el gráfico de la derecha podemos ver que conduce a diferentes reacciones: una estimulación de la síntesis proteica, una mayor captación de aminoácidos, una promoción del crecimiento de tejidos, especialmente muscular y óseo. Al mismo tiempo, ejerce una acción de lipólisis, usa grasas como fuentes de energía. De este lado vemos un esquema general del control y los cambios en la secreción del GH. Nuevamente, vamos a hacer mucho hincapié en esto. La GHRH es secretada por el hipotálamo. Este estimula la hipófisis para que libere GH. El hipotálamo al mismo tiempo libera somatostatina, en este caso es S, la cual inhibe la secreción de la hormona de crecimiento en la hipófisis. El patrón de secreción de ambos neuropéptidos es rítmico, pulsátil, alternante, con un desfase de 180 grados, como podemos ver en esta parte superior derecha. Esta secreción, al mismo tiempo, presenta un dimorfismo sexual. ¿Qué quiere decir esto? No es lo misma su acción, o bueno, su secreción en varón y mujer. En mujeres la secreción es más frecuente, pero con menor amplitud, y en hombres hay menos picos, pero son más intensos. Se debe en parte a la influencia de andrógenos. Podemos ver también que alcanza un máximo en cuanto a amplitud del pulso hacia la pubertad o en la juventud, y disminuye progresivamente en relación a la edad. En la siguiente imagen podemos ver cuadros más precisos para ver, digamos, diferencias, ¿no? En cuanto a edad de la acción del hormona de crecimiento. En la figura de la izquierda vemos pues que efectivamente presenta un hipomorfismo sexual. Llegado al punto de la pubertad, en niñas actúa antes que en los niños. En la imagen central vemos que pues no actúa de manera simétrica, paralela en todos los tejidos. Vemos que en los primeros años actúa sobre todo en lo que viene a ser el cerebro y la cabeza, seguido de tejido linfoide. Eh, a continuación, pues actúa sobre el cuerpo y casi todas las vísceras. Y los últimos órganos en verse estimulados por hormona de crecimiento son los órganos de la reproducción, llegada pues a la edad de la pubertad. Y pues la hormona de crecimiento no es la única que actúa, ¿no? A lo largo de los años. Si bien es cierto, es la que más perdura en el tiempo, en un tramo inicial, en un recién nacidos, son las hormonas tiroideas las que estimulan el crecimiento. Y pues llegadas a la etapa de la pubertad son andrógenos y estrógenos que tienen mayor acción, ¿no? En el crecimiento de los órganos. La circulación de la hormona de crecimiento viene a ser rítmica y alternante, como mencionamos anteriormente.
la secreción de GH no es constante, sino seríamos gigantes. Es al contrario pulsátil. Los pulsos son más importantes, más imponentes, ocurren durante la etapa del sueño, el sueño profundo, especialmente las dos primeras horas. También se eleva o tiene grandes picos cuando uno se ejercita, se practica algún deporte de alta intensidad. También se eleva en estados de ayuno, estrés agudo. Vamos a ver en el cuadro de la derecha. Hay factores que pueden inhibir y estimular la secreción del GH. Enlistamos los que inhiben, son pues la hiperglucemia, el incremento de ácidos grasos libres en la sangre. Mencionábamos el tema del envejecimiento, ya que en la pubertad, juventud, se secreta con mayor cantidad. La obesidad también es un factor que lo inhibe. Somatostatina, la otra hormona que es liberada en el hipotálamo. Una hormona de crecimiento exógena quiere decir que si recibes tratamiento de hormonas de crecimiento, tu propio cuerpo va a dejar, ¿no?, de sintetizar GH de manera natural. Y los factores de crecimiento similares a la insulina, las IGF, las somatomedinas también llamadas. ¿Qué lo estimula? La hipoglucemia, el descenso de ácidos grasos, el aumento de aminoácidos en la sangre, también llamada extracción arginina, inanición o ayuno, mencionábamos anteriormente, y deficiencias proteicas. Traumatismos, estrés, excitación, el ejercicio, sumamente importante en la liberación de hormona de crecimiento, hormonas sexuales como son la testosterona y estrógenos, el sueño profundo en estadios 2 y 4 o bueno, las dos primeras horas del sueño profundo, la hormona liberadora de hormona de crecimiento y la grelina. El siguiente tramo vamos a explicar sobre efectos metabólicos de la hormona de crecimiento. Bien, continuando con la exposición, pasaré a explicar los principales efectos metabólicos que presenta dicha hormona. Ejerce efectos metabólicos específicos. Hablaré acerca de cómo apoya en la síntesis de proteínas, favorece la movilización de ácidos grasos de tejido adiposo e incrementa la cantidad de ácidos grasos en la sangre para su uso como fuente de energía. También va a disminuir la cantidad de glucosa se va a ser utilizada en todo el organismo. Siguiente, por favor. Entonces, primero hablaré acerca de cómo la hormona de crecimiento potencia el depósito de proteínas. ¿A qué se refiere? Que mediante la síntesis de proteínas va a construir y reparar tejidos, especialmente músculos, huesos, piel y órganos. Bien, entonces se basa su función en la síntesis de proteínas, clave para el crecimiento y reparación de tejidos, como lo dije. Primero, lo que hace la hormona es aumentar el transporte de aminoácidos de la sangre hacia el interior de las células. Esto hace que las células tengan mucho más material para construir proteínas. Es un proceso muy análogo a lo que hace la insulina, pero en lugar de glucosa, la hormona lo hace con aminoácidos. Además, la hormona de crecimiento estimula directamente a la producción de proteínas de otra manera, mediante la traducción del ARN en los ribosomas y también en la transcripción del ADN en el núcleo. De esa manera que no solo va a tener aminoácidos disponibles, sino que también la propia célula va a tener aminoácidos para fabricar proteínas y de esta manera haya un aumento de proteínas. Este efecto ocurre tanto a corto o largo plazo. A corto plazo vemos una rápida producción de proteínas. A largo plazo, el cuerpo al tener demasiada, bueno, energía almacenada, aminoácidos, vitaminas, este proceso contribuye al crecimiento del cuerpo, especialmente en la adolescencia, en la pubertad. Siguiente, por favor. Bien, asimismo favorece eh, la utilización de grasas como fuente de energía. Eh, ¿Qué sucede? Bueno, bajo su efecto, el cuerpo libera ácidos grásidos, la lipólisis, desde el tejido adiposo hacia la sangre. Luego, estos ácidos son convertidos en acetil-CoA, que es clave para el ciclo de Krebs en las mitocondrias, y generan energía.
en los tejidos del cuerpo. Esto significa que cuando la hormona está activa, el cuerpo empieza a usar grasa como fuente principal de energía. Y esto disminuye el uso de carbohidratos y proteínas. Así las proteínas se pueden conservar para formar tejidos, ¿no? Y en lugar de ser utilizadas como energía. Como resultado, hay un aumento de masa corporal magra, es decir, más músculo que grasa. Un detalle también interesante es que la movilización de grasa tarda varias horas, a comparación que la síntesis de proteínas es de manera casi inmediata. Hay un riesgo que si hay exceso de hormona de crecimiento, la movilización de grasa puede ser muy intensa tan intensa que el hígado puede comenzar a formar grandes cantidades de ácido acético, que es un cuerpo cetónico. Y esto produce cetosis, que principalmente es un estado donde hay demasiados cuerpos cetónicos en la sangre. Y cuando hay demasiados cuerpos cetónicos, altera el equilibrio ácido-base del cuerpo. Siguiente, por favor. Bien, también hablaremos de cómo la hormona reduce la utilización de hidratos de carbono o carbohidratos. Esta hormona reduce su utilización mediante tres procesos. Primero, el primer mecanismo es que disminuye la captación de glucosa de tejidos, como en el músculo esquelético y el tejido adiposo. Asimismo, aumenta la producción de glucosa por el hígado y al haber demasiada glucosa en la sangre, provoca un aumento de secreción de insulina. Todos estos efectos se deben a que la hormona induce a resistencia a la insulina. Es decir, los tejidos responden menos a la insulina poco a poco, lo que provoca un aumento de glucosa, una hiperglicemia. Para compensar, el páncreas secreta mucho más células beta insulina. Por eso decimos que los efectos de la hormona son diabetógenos, ya que se parecen a lo que ocurre en la diabetes tipo 2, que existe resistencia a la insulina. Por ejemplo, en los pacientes que tienen acromegalia, tienen exceso de hormona de crecimiento, pero suelen ser delgados. Sin embargo, los pacientes tipo 2 suelen tener mucho sobrepeso y grasa visceral. Ambos tienen este tipo de resistencia a la insulina. Aunque no se entiende exacta el mecanismo, se sabe que por lipólisis inducida por el GH, eh, la quema de grasa, esto eleva que los ácidos grasos aumenten en sangre y esto reduce la sensibilidad de tejidos a la insulina, especialmente en el hígado y el músculo. Así vemos que la hormona promueve el uso de grasa como energía, pero al mismo tiempo dificulta el uso de glucosa, generando un complejo entre anabolismo y resistencia a la insulina. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos acerca del crecimiento de cartílago y hueso. Es el efecto más evidente que produce la hormona de crecimiento. Siguiente, por favor. Bien, sabemos que la hormona estimula la formación de proteínas y esto hace que las células estimulen la producción de condrocitos en el cartílago y el hueso osteoblastos. Esto permite que se multipliquen y trabajen activamente. Dos mecanismos. Primero, el crecimiento en longitud. Ocurre en cartílagos epifisiarios de huesos largos. La hormona estimula la formación de más cartílago, que luego este cartílago se transforma en hueso. Este hueso se alarga y ocurre principalmente durante la infancia a la adolescencia. Al final de la adolescencia el cartílago desaparece, la epífisis se fusiona con el diáfisis y el crecimiento se detiene. Luego de esto, existe o va en segundo paso, va a darse el crecimiento en grosor. Esto ocurre durante toda la vida. Este proceso se da por los osteoblastos en el periosto, que depositan hueso nuevo, y los osteoclastos eliminan el hueso viejo. Es decir, hay más formación de lo que hay en destrucción.
el hueso se vuelve más grueso y fuerte, sobre todo de la etapa de la pubertad. Esto explica también que a niveles altos de hormona en adultos pueden crecer huesos como la mandíbula, que es más prominente, y el cráneo. Estas características son más, por ejemplo, la barbilla prominente y la frente abultada se ven observando a un paciente con acromegalia. En resumen, los condrocitos se multiplican, se proliferan en la placa epifisiaria del hueso, luego se hipertrofian, crecen de tamaño y luego se calcifican y reemplazan por tejido óseo, que se llama ese proceso osificación endocondral. Esto genera crecimiento en longitud de hueso. Siguiente, por favor. Durante el desarrollo postnatal, bien, como hemos dicho, eh, durante el desarrollo postnatal, la hormona de crecimiento es el principal centro de crecimiento físico del individuo, a diferencia de la etapa fetal. Tras el nacimiento, la secreción de esta hormona es progresiva, sobre todo en la etapa de la pubertad, que es el pico máximo. El GH actúa estimulando la proliferación y diferenciación de estos condrocitos de la placa epifisiaria que ya hablé, la osificación endocondral y el aumento de la longitud ósea. A nivel celular, como he mencionado, incrementa la síntesis de proteínas, procesos anabólicos para la construcción y el desarrollo muscular y el crecimiento de órganos vitales como el corazón, el hígado y los riñones. Muchos de estos efectos producen de manera indirecta. Por ejemplo, la estimulación de producción de IGF-1, también llamado somatomina C, que más adelante hablaré específicamente. En la pubertad, la secreción GH alcanza su máximo pico, como ya mencioné, y facilitado gracias a las hormonas sexuales. En esta etapa es conocido el nombre como estirón puberal o el famoso estirón, ¿no? Eh, desde el punto de vista metabólico, la hormona el desarrollo postnatal favorece la disponibilidad de adecuada energía. Como mencioné, promueve la lipólisis, reduce la captación de glucosa y, bueno, resistencia insulínica fisiológica, ¿no? Siguiente, por favor. Acción mediada por las IGF, somatomedinas, también llamadas somatomedinas. Siguiente, por favor. Bien, la hormona de crecimiento no siempre actúa directamente. También hay una acción indirecta. Una parte de esos efectos se deben a unas proteínas llamadas somatomedinas, o en español, bueno, en sus siglas en inglés IGF, en español factores de crecimiento similares a la insulina. ¿Qué pasa? Cuando la hormona llega al hígado, este estimula que el órgano produzca IGF tipo 1, que también llamado somatomedina C, que es el más importante de ese grupo de la familia. Esta proteína se libera a la sangre y actúa como un mensajero que lleva a cabo muchas funciones de crecimiento que fueron estimuladas por la hormona de crecimiento. La IGF-1 promueve la proliferación celular y la síntesis de proteínas y el crecimiento de huesos y tejidos. Lo interesante aquí es que si una persona tiene deficiencia de somatomedina C, no crecerá normalmente, incluso si es que sus niveles de hormona de crecimiento están normales o elevados. Hay casos de los pigmeos africanos que tienen un nivel de hormona de crecimiento normal, pero poco somatomedina C, IGF-1, lo cual, a pesar de su rango normal, explica su baja estatura. Otro ejemplo que más adelante le explicaremos a más detalle es el síndrome de Laron. Es una forma de enanismo causada por un defecto del receptor de GH, lo que impide que esta hormona estimule la producción de IGF-1. Entonces, aunque haya GH en el cuerpo, no puede actuar porque el receptor está dañado, ¿no? Y porque no produce suficiente IGF-1. Aunque gran parte del efecto del GH es mediado por la IGF-1, también se ha visto que la GH puede actuar de forma directa en los tejidos, ¿no? Como ya mencioné en el cartílago, crecimiento del cartílago, puede inducir a crecimiento incluso si no hay IGF en circulación. La explicación es que podría producirse IGF localmente en el propio tejido o que la hormona de crecimiento tenga un efecto directo y propio sobre los condrocitos. Bien, en resumen, el GH actúa tanto de forma indirecta a través de la IGF-1 o somatomedina C,
como directamente en los tejidos específicos que ya expliqué anteriormente. Bien, siguiendo con la cátedra, vamos a enfocarnos en las patologías. Estas patologías van a derivar de la hipersecreción o hiposecreción de justamente de la hormona de crecimiento, ¿no? Bien, vamos a comenzar primero por la deficiencia, es decir, por una hiposecreción de la hormona de crecimiento, como lo simbolizan como GHD o deficiencia de la hormona de crecimiento. Leamos el caso clínico. Te dice, un estudio reportó dos casos de talla baja de un familiar autosómica dominante asociado a la mutación del gen COL11A2. Ambos niños mejoraron su crecimiento tras recibir hormona de crecimiento recombinante, evidenciando una respuesta terapéutica positiva. Bien, vamos a explicar mejor este caso. Esta deficiencia, o sea, la GHD, deficiencia de hormona de crecimiento, se va a producir porque van a estar mal, van a tener una disfunción. ¿Quiénes? Las hormonas acidófilas. ¿Por qué acidófilas? Porque, como bien sabemos, son más sensibles a la tinción ácida. Esas células que van a secretar la GH, donde están en la adenohipófisis. Esas células secretoras van a estar mal, pero van a tener dos causas. En el caso clínico está como una causa genética, debido a un gen autosómico, el gen COL11A2. En este caso sería una causa congénita. Puede ser adquirida también a través justamente de otros mecanismos. La principal es que justamente va a causar ese deterioro funcional de esas células acidófilas. ¿Cuáles son mayormente cómo mayormente vas a adquirir eso? A través de tumores. Tumores, en este caso craneofaringiomas, como vemos, son células mejor dicho, tumores que van a afectar al epitelio que derivada de la faringe, por eso es craneofaringioma, y también a tumores cromófobos, ¿no? Eso va a llevar justamente a una disminución en la IGF-1, que ya sabemos que para que actúe la GH es necesaria esa IGF en la mayoría de todo el cuerpo, pero tiene una preponderancia en la síntesis en la zona hepática. Así se va a afectar el crecimiento longitudinal y el metabolismo energético. Bien, algo que hay que resaltar de aquí es que la deficiencia de GH va a ser justamente que no haya ese efecto de crecimiento, tanto longitudinal y también de ese metabolismo energético, decir, va a tener un muy poco elevado metabolismo basal. Entonces, la persona no va a crecer, pero va a deformarse, no. A diferencia de todos bueno, el tipo de enanismo más conocido que es el acondroplásico, de esas pequeñas personitas que tienen sus extremidades bastante cortas, la deficiencia, el enanismo causado por la deficiencia de hormona de crecimiento, vamos a tener una persona completamente normal, pero con una estatura, bueno, prácticamente todas las longitudes normales disminuidas. O sea, es una persona normal, con las mismas proporciones normales, pero en un tamaño miniatura, por así decirlo. Bien, sí, bueno, yo paso, ¿no? Vamos con el segundo caso, que es la acromegalia. Bien, en el caso anterior se daba por una deficiencia justamente de la hormona de crecimiento. Ahora vamos a tener una hipersecreción de la hormona de crecimiento, lo que nos va a generar acromegalia si es que el paciente está afectado esto después de la adolescencia o en el otro caso que es justamente el inverso del caso anterior, ya no el enanismo, sino gigantismo. Vamos a profundizar un poco más en el gigantismo primero bueno, para dar contraste con la acromegalia. El gigantismo va a ser provocado justamente por esa hipersecreción de hormona de crecimiento, pero ese gigantismo se caracteriza por realizarse antes de la pubertad o justamente en la pubertad. Es así que aprovecha justamente todo el tejido metafisiario para poder crecer en longitud y justamente alcanzar medias altas, que es el gigantismo. Pero algo que cabe recalcar en el gigantismo es lo siguiente. Debido a que ¿por qué se va a dar el gigantismo y también la acromegalia muchas veces? También va a ser a través de tumores. ¿Tumores en qué tejido? En el tejido acidófilo. En este caso, ya no los va a dañar, sino los va a hacer hiperactivos esas células acidófilas, así que va a generar ese efecto de una hipersecreción.
Algo que cabe resaltar es que no va a ser gigante, bueno, sí va a ser gigante por siempre, sin embargo, esa dinámica hormonal no va a ser eterna, debido a que ese mismo tumor al crecer todo, si en un momento lo está sobreestimulando, conforme pasa el tiempo, el tumor crezca, va a convertirse en justamente algo, ese tumor va a hacer que se empiecen a destruir esas células acidófilas, por lo que del 80 al 90% de los casos, bueno, si es que no le gana la muerte, el paciente con gigantismo y acromegalia va a terminar con una déficit de hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque si en un momento lo ha estimulado y le ha dado gigantismo y acromegalia, posteriormente le va a dar sí o sí, o sea, es una consecuencia más que predestinada, que le va a dar justamente un déficit de hormona de crecimiento y va a tener todos los efectos relacionados a este, ¿no? Ese, y justamente es por eso que la mayoría de los chicos que tienen gigantismo, porque como bien sabemos es menor antes de su adolescencia, van a terminar también con una gran preponderancia a tener un tipo de diabetes mellitus. Como bien sabemos, la función principal de la GH, o sea, de la hormona de crecimiento, es lograr, mejor dicho, estimular más la lipólisis para que de una u otra forma ya no se gaste la energía del azúcar, pretende, de la glucosa, ¿no? Entonces hay una resistencia a la glucosa. Si esto se prolonga bastante, justamente va a desencadenar una diabetes mellitus y luego va a estar acompañado justamente de una hiposecreción debido a que ese tumor ya va a empezar a destruir esas células. Es en el caso del gigantismo. La única diferencia que tiene el gigantismo con la acromegalia va a ser que esta acromegalia se va a dar después de la adolescencia, por lo que ya no va a haber tejido metafisiario, ya no va a haber tejido metafisiario para poder darse ese crecimiento longitudinal. Por lo que ahora, como ya no puede crecer longitudinalmente, va a empezar a crecer hacia los lados, va a empezar a ensancharse absolutamente todos los tejidos blandos y además los eh, huesos membranosos. ¿Cuáles son los huesos membranosos? Esos que no han sido cartílago anteriormente, ¿no? Como podemos observar acá, las manos se ensanchan bastante y pueden llegar al doble. La nariz también puede llegar casi al doble de su tamaño. La frente, y algo muy característico de esto también es el mentón, ¿no? Algo que podrían confundir quizás que la acromegalia o cualquier de estos tipos de alteración hormonal vienen acompañados de un retraso mental, y no es así. No, 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 porque tengas acromegalia vas a ser retrasado mental, y eso lo podemos evidenciar muy bien en muchas situaciones, como en la facultad. Bien, ahora sí leamos el caso clínico. En un análisis de farmacovigilancia se evaluó la seguridad del uso del pasireótido, que justamente es un fármaco experimental, un análogo a la somatostatina. Como bien acá ya ¿qué han querido hacer? Han querido ya tratar. Como bien sabemos, la somatostatina va a regular aquí en la GH, y ese análogo farmacéutico, o sea, sintético, es el que se utiliza para su tratamiento. Bien, en pacientes con acromegalia se identificaron eventos adversos relacionados con la hiperglucemia y la disfunción hepática, destacando la necesidad de vigilancia durante el tratamiento. Si bien va a tener un efecto bastante parecido a la somatostatina, aún tiene los defectos o los efectos adversos de casi mayoría de los medicamentos, como la disfunción hepática, no va a tener un daño hepático. Bien, a causa de que propiamente es la acromegalia, es exceso de GH, pero ya va a ser en adultos, como ya bien lo recalcamos, debido a ese adenoma apofisario, ese adenoma, ese tumor en la hipófisis, específicamente recordando el tumor acidófilo, justamente que va a afectar a ese tipo de célula hipofisiaria, que secreta específicamente también la hormona GH. Como bien recordamos, va del 40 al 50% de ese tipo de tejido en la hipófisis. En los demás tipos de tejidos, que ya también hay, aparte de los acidófilos, van a ser relacionados a las otras hormonas, ¿no? Eso va a haber un incremento de IGF-1 y por lo tanto va a aumentarse ese metabolismo de la GH, provocando un crecimiento exagerado en esos tejidos blandos. Una visceromegalia. Visceromegalia, eso, o sea, no solamente, como bien habíamos dicho, los tejidos blandos.
como por ejemplo lo puede ser los músculos, membranas, etcétera. También van a ser grandes las vísceras. En este caso, como podemos relacionarlo con el incremento de los niveles de IGF-1, quien era preponderante en aquí, mejor dicho, qué órgano? El hígado, ¿no? Más destacado también entre esa visceromegalia es justamente la hepatomegalia, ¿no? El hígado más grande. Y eso, como bien sabemos, ya va a estar acompañado de trastornos metabólicos. Vamos con el tercero, que es el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan. Primero vamos a entender de dónde viene. Con el caso clínico. Dice, una mujer con síndrome de Sheehan de aparición tardía fue diagnosticada por varios años después del parto. Esto nos da una pista bastante grande. Con síntomas de fatiga, hiponatremia y amenorrea. Se confirma un hipopituitarismo, hipopituitarismo, hipotitaria. La pituitaria, como bien sabemos, la hipófisis. O sea, la mayoría de estos casos no son aislados. La mayoría de los casos de una hiposecreción y una hipersecreción de hormona de crecimiento no es aislado, sino que como va a ser una afectación de la hipófisis, en sí van a estar afectados todas las hormonas que vienen de la hipófisis, como que son la TSH, la estimulante de la tiroides, la prolactina, la adenocorticotropina, la hormona de crecimiento propiamente dicho, la luteinizante, la folículo estimulante, ¿no? Todos ese tipo de hormonas, todo en conjunto están acá disminuidos, por eso dice hipo. Pituitarismo de la hipófisis, ¿no? Una poca actividad de la hipófisis. Entonces, y también se va a incluir, obviamente, una deficiencia de GH. Bien, ¿esto a quiénes les da? A las personas con infarto hipofisiario posparto. Sí, y eso a qué se da debido a un incremento grande en la tensión arterial. Eso va a comprometer los ejes hormonales, como bien, ¿a qué eje? Justamente al hipotálamo e hipofisiario, ¿no? Esa deficiencia va a contribuir al hipopituitarismo crónico, o sea, una baja función de la hipófisis y crónico, porque esto de acá crónico va a ser crónico justamente porque va a ser una destrucción del el principal medio. No tengo lápiz, pero bueno. Mm, aquí en la parte de la conexión que hay entre el hipotálamo y la hipófisis, ¿a través de qué lo va a hacer? Como bien sabemos, la mayoría de las hormonas van a la sangre, pero el hipotálamo va a estimular eléctricamente a la neurohipófisis, pero sí a través de la sangre a la adenohipófisis. Como bien sabemos, en el hipotálamo están todas las hormonas que van a las hormonas liberadoras e inhibidoras, ¿no? Que van a actuar justamente en la adenohipófisis. ¿Qué va a conectar al hipotálamo con la adenohipófisis? Porque como bien sabemos, el hipotálamo con la neurohipófisis están conectados porque es solamente una invaginación, como lo habíamos visto en la primera parte. A diferencia de la adenohipófisis, con la adenohipófisis tienen que tener una comunicación y esa comunicación es a través de justamente vasos sanguíneos, que son bastante finos. Ese sistema se le llama sistema porta hipotálamo hipofisiario. El sistema porta va a ser el que justamente va a transportar las órdenes del hipotálamo al adenohipófisis. Si ese sistema porta no está, no va a haber una estimulación de quién, de la adenohipófisis y por consiguiente tampoco va a haber un correcto nivel de GH. Por lo que la, debido a que ya es crónico, ya la mujer se supone que ya ha crecido todo, se ha desarrollado bastante bien hasta el momento del parto en el que le dio justamente este hipopituitarismo. Entonces, uno de los mayores efectos de todos estos va a ser el envejecimiento en la mujer. Esa ruptura de ese sistema porta, que ya como te estoy diciendo son vasos sanguíneos, ¿a qué se va a deber? Esto está relacionado bastante con el parto, porque justamente en el parto va a tener una sobreelevación de esa tensión arterial en esa parte, ¿no? Debido ya sea a la emoción, a todo el esfuerzo físico y a la presión que pone dentro, así al momento del parto. Bien, vamos con la 4, que es la resistencia justamente a la GH. Este va a ser
llamado el famoso síndrome de Laron. Vamos a leer el caso clínico para adentrarnos mejor en esto. De un paciente varón de 10 años procedente de una zona rural de Ecuador, nacido de padres consanguíneos de segundo grado. Esto ya nos puede dar una pista, un indicio también de que justamente esto es genético. Esto es genético. Fue llevado a una consulta por presentar talla baja severa desde la infancia. El examen físico se observó una estatura muy por debajo del percentil 3 para su edad, acompañado de rasgos faciales característicos de síndrome de Laron, como frente prominente, nariz hipoplásica y mandíbula pequeña. También presentaba obesidad troncal, micropene y testículos en estado prepuberal. En resumen, es un chiquito panzón, ¿no? Bastante pequeño pese a la gran edad, que es mucho menor inclusive de los niños, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la parte fisiológica de esto. Según los estudios hormonales que se han realizado en esos pacientes, tiene unos elevados niveles de la hormona de crecimiento. ¿Y por qué no creció si tiene bastante elevados, bastante nivel de GH, hormona de crecimiento? ¿Por qué no creció si sí tiene? Debido a que lo que no tenía para nada, o sea, casi a niveles indetectables, es el IGF-1, o también llamado factor de crecimiento tipo insulina. ¿Por qué se le llama tipo insulina? Porque al igual que la insulina hace que, al igual que transporta la insulina, la glucosa hacia dentro de la célula, prácticamente para su absorción, lo mismo hace el IGF-1, pero ya no con la glucosa, sino con el GH, y así puede estimular el crecimiento, la sobreproducción de proteínas y así el crecimiento de estructuras, ¿no? Bien, por lo que ahí se sugiere, al igual que, ¿no? Se hace una analogía ahí prácticamente con la diabetes, ¿no? Al igual que hay una resistencia a la insulina, también hay una resistencia al IGF-1, lo que hace que impide que justamente actúe la GH, a esa resistencia, ¿no? La prueba de este estímulo con GH mostró una respuesta normal al GH, o sea, el GH está normal, sin incremento de los niveles, sin embargo, de IGF-1. Así se confirma el diagnóstico del síndrome de Laron, una condición autosómica recesiva, o sea, genética, por mutaciones del gen receptor del GH, como ya le había mencionado mi compañero en la parte fisiológica. Bien, en conclusión, las mutaciones del receptor GH o también las vías postreceptoras causan insensibilidad al GH. O sea, podemos tener varias fuentes. Como bien sabemos, este déficit o también sobreexceso, ¿no? Puede localizarse en varias partes, ya sea en la secreción que va a involucrar al hipotálamo, a la hipófisis o a alguna de esas células circundantes, o también al momento de absorberse eso en cada célula somática. O sea, por eso es la somatotropina, ¿no? Porque actúa en casi todas las células, a diferencia de todas las demás hormonas que tienen su órgano diana, en este caso las glándulas, que van a hacer que se no, se secreten otras hormonas. La GH va a hacer efecto sobre todas las hormonas, todas las células del cuerpo, todas las células somáticas, ¿no? Esta se va a caracterizar por un nivel elevado de GH, pero casi nulo de IGF. Y se va a manifestar con esas tallas tan bajas severas, ¿no? Bien, una quinta, esto ya va a ser, ya no va a ser ni siquiera por efectos tumorales, ni tampoco por efectos, ni por efectos tumorales, ni por efectos de patológicos genéticos. Ahora va a ser ya por una acción farmacológica. Vamos a leer el caso. Te dice, un joven con trastornos del sueño experimentó el aumento significativo de GH tras la administración de melatonina, sugiriendo un vínculo funcional entre ritmo circadiano y eje GH. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el ciclo circadiano, el hecho que hagas ejercicio, que duermas bien, estimula bastante la producción de GH. Si esto no hay, entonces los niveles de GH van a caer en picada. Bien, debido a que se causa esto, vamos a leer la explicación fisiológica. Una estimulación farmacológica o neuromoduladora de la secreción de GH va a ser a través prácticamente de fármacos, ¿no? De fármacos. Y esto va a carecer justamente, como les había comentado, del tumor hipofisiario y también va a carecer de alguna explicación genética. Bien,
Vamos con la sexta patología. La hipoplasia hipofisiaria secundaria a hipotiroidismo primario. Como bien les había dicho, en en la adenohipófisis van a estar relacionados todas las hormonas justamente que va a secretarse. Una hipoplasia hipofisiaria, es decir, un pequeño tamaño, mucho menos de lo normal, que inclusive es menos de 1 centímetro, de la hipófisis, va a generar ese hipotiroidismo primario, pero está relacionado también con la secreción de GH. Vamos a leer el caso clínico. Se reportó un adolescente con retraso puberal y macroadenoma hipofisiario, es decir, tiene un tumor grande. Se revirtió completamente tras tratamiento de levotiroxina o levotiroxina, que si bien recordamos, esto está relacionado justamente a la tiroides, ¿no? Como un medicamento justamente para esos tumores. Evidenciado que era una hiperplasia funcional y no un tumor real. O sea, nos está diciendo que ese adenoma, ese tumor, era justamente por una sobrefunción, una sobrefunción, o sea, una explotación de la hipófisis, ¿no? No era un tumor real. Debido a que se trató con esto y se disminuyó los niveles de su actividad, se pudo solucionar el problema. Bien, en adolescentes, el hipotiroidismo crónico puede inducir una hiperplasia hipofisiaria. O sea, si tiene un hipotiroidismo, o sea, su tiroides es muy pequeña, va a sobreexigir a quién, al adenohipófisis, a la adenohipófisis. Lo va a sobreexigir y va a crear justamente esa hiperplasia hipofisiaria. Y como lo está sobreexigiendo, está dañando a la adenohipófisis, y la adenohipófisis no solamente se relaciona con la hormona estimulante de la tiroides, sino con todas las demás, incluyendo la hormona de crecimiento, también va a alterar la secreción hormonal de quién? De la GH, o sea, de la hormona de crecimiento. O sea, una patología tiroidea va a desencadenar en una patología de qué? Del nivel hormonal de la hormona de crecimiento. Bien, ahora, el uso de esta hormona, como bien lo habíamos mencionado anteriormente, que era, por ejemplo, en las patologías de carencia, nosotros utilizábamos a la bacteria Escherichia coli a través de la tecnología actual de ADN recombinante para poder sopesar esa carencia de, de hormona de crecimiento en esos pacientes con enanismo o en esos pacientes con un déficit de hormona de crecimiento. Pero vamos a ver dónde, digamos, es eficaz, dónde está correctamente permitido utilizar este tipo de hormonas, este tratamiento hormonal, ¿no? Bien, ¿dónde se va a ser aprobado ese uso hormonal? Y también los organismos que regulan eso, ¿no? Bien, se va a utilizar cuando justamente, como bien le dice acá, cuando hay un déficit de hormona tanto en niños como en adultos. En niños va a generar justamente el enanismo y en adultos algo bastante similar justamente al síndrome de Clarón. ¿A través de qué mecanismo, no? Se va a utilizar a través de la suplementación de GH. Y es altamente eficaz, como lo habíamos visto, si está utilizado en etapas tempranas de enanismo, sí va a hacer efecto. Otro también donde se puede utilizar y está aprobado es con el uso para combatir el síndrome de Turner. Como vemos en ahí, esas chicas con síndrome de Turner tienen muy poco desarrollo. Y en ahí la GH va a sopesar eso y va a mejorar su crecimiento. Pese a que su carotipo, como bien sabemos, les falta una X, eh, eh, no expresa ese correcto desarrollo, ¿no? Y es indicado desde cuándo, desde 1996. Una alta eficacia no tiene una eficacia moderada. Otro, Otra situación en la que se puede utilizar es en la insuficiencia renal crónica infantil. ¿Por qué en la infantil? A pesar de que tiene un gran índice de GH, como bien sabemos acá, también depende de la IGF-1, por lo que con nosotros, a través de la tecnología del ADN recombinante, nosotros vamos a poder sopesar esos efectos y corregir justamente la alteración de ese eje, ¿no? De GH y GPE. Y al final sí se va a mejorar la talla, ¿no? De los pequeños.
También se va a utilizar en el síndrome de Prader-Willi, que va a mejorar la talla, masa muscular y metabolismo. Y como bien sabemos, la GH tiene beneficios metabólicos documentados, respaldados y más que evidenciados, ¿no? También en el SAGA, o sea, en los pequeños, en la, en los cortos edades gestacionales. Prácticamente acá vamos a hablar de la gestación. Ahí va a mejorar la velocidad de crecimiento y ahí se va a evidenciar también una recuperación postnatal. Se usa tras los 2 años. El síndrome de Noonan también está relacionado al hipocrecimiento con resistencia parcial de GH. En acá, este síndrome de Noonan también es una patología relacionada directamente con la GH debido a que hay una resistencia y esa resistencia va a generar ese hipocrecimiento. Está probado también en Estados Unidos. Y por último, la GHD. ¿Qué era la GHD? Deficiencia de la hormona de crecimiento. Ahí va a mejorar justamente la composición corporal, también de lípidos y la calidad de vida. ¿Por qué? Porque esto ya sabemos que está relacionado también con una predisposición a tener diabetes mellitus. Bien, ¿cuáles son los usos no autorizados? Como ya lo habíamos visto acá, también la Prader-Willi y todos estos, van a haber otros usos que no están autorizados, o sea, fuera de la indicación o también pueden ser considerados ilegales. ¿Cuáles son esos? Como un anti-envejecimiento. Lo usan como anti-envejecimiento. Las personas mayores, ya literalmente que deberían estar manifestando su edad sin, un, sin tener la deficiencia, lo usan, pero lo usan justamente porque hay mayor lipólisis, porque hay una mayor construcción de aminoácidos y también de proteínas y estructuras que lo hacen terso, por ejemplo, de la piel, como el colágeno, porque es una, una hormona que estimula la producción de las proteínas y esas proteínas que dan elasticidad inclusive a la piel y te dan una apariencia joven. Eh, pese, por- a pesar de eso, tienen pocos beneficios y muchos efectos adversos. Es por eso que está ilegal. Y por eso es que no se justifica su uso fuera de ensayos clínicos. También se utiliza para mejoramiento deportivo, como fisicoculturismo y aumento de masa muscular. Eso está prohibido por la WADA, debido a que sí aumenta la masa muscular, pero no la fuerza funcional. ¿Debido a qué? Porque si bien la GH va a sobreestimular una producción proteica y así poder sopesar toda la destrucción muscular que hay, todo ese músculo propiamente, debido a que supera la tasa normal, o sea, de una creación de músculo que sería realizada por el ejercicio, la fuerza va a estar relacionada directamente a la inervación funcional de cada fibra muscular. Si eso no pasa debido a que se supera ese índice de crecimiento muscular gracias a la GH, entonces va a haber masa, sin embargo va a carecer de fuerza, ¿no? ¿Qué riesgo va a tener? Justamente lo utilizan como dopaje hormonal y además que es ilegal, más que nada en competencias deportivas. También va a ser usado como uso estético del rejuvenecimiento. Esto está ligado al antienvejecimiento. Es no autorizado porque es prácticamente hackear la vida, ¿no? Acá ya está relacionado a qué? A dilemas éticos y morales. Si no, prácticamente todos, por así decirlo de una u otra forma, serían inmortales aparentemente hablando, solamente en apariencia. Pero también está relacionado bastante. Como bien sabemos, la GH también eh, promueve el uso de aminoácidos, disminuye también el uso de la glucosa y aumenta la lipólisis prácticamente. Pero también es un factor que va a realizar relacionado a la apoptosis, que lo va a retrasar a la apoptosis. Por lo tanto, estarías retrasando también tu muerte. Es por eso que no está autorizado y de una u otra manera se relaciona con el biohacking y también ya van a entrar a dilemas morales y éticos. Va a tener un riesgo elevado, más que nada a los edemas. ¿Por qué a los edemas? Porque si bien sabemos, va a ser un sobreefecto, como
Si hay un desbalance hormonal, ya hay problemas. En este caso, los edemas se van a provocar justamente porque mucha de esa lipólisis va a generar un aumento de esos ácidos grasos tanto en la sangre como en el líquido intersticial, lo que va a generar edemas, ¿no? Y además de la intolerancia a la glucosa, que podría desencadenar, ¿qué cosa? Una resistencia a la insulina y una posterior diabetes. No tiene inclusive beneficios netos, más que estéticos, ¿no? Y el último uso es de los niños sin GDH, o sea, niños con talla baja idiopática. O sea, acá, ¿por qué se le llama idiopática? Porque en sí no está, sino que los niveles del niño de GH están normales, no está careciendo de ningún tipo de problema tumoral, ni siquiera genético, pero únicamente porque está pequeño. O sea, el niño está completamente saludable, pero únicamente porque está pequeño y nada más para que crezca, le hacen ese tratamiento hormonal, ¿no? Aún es controversial. Un ejemplo de esto es Leonel Messi, que para poder jugar justamente fue tratado con esto para que pueda ganar algunos centímetros más. Tiene muy pocos beneficios, por eso se le llama discretos, y no tiene una alteración genética subyacente. Es un dilema ético hasta ahora. Muchas gracias.